Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de Isabel de York, quien fue la primera reina consorte de la famosa dinastía Tudor. Isabel fue la que le dio legitimidad a esta dinastía, le dudoso su reclamo. Sin más demora, disfruta de su biografía. Isabel de York nació el 11 de febrero de 1466 en el Palacio de Westminster, en Inglaterra. Fue la hija mayor del rey Eduardo IV y su esposa, Isabel Woodville. Su bautizo se celebró en la abadía de Westminster, patrocinado por sus abuelas, Jaqueta de Luxemburgo y Cecilia Neville. En 1469, a los 3 años, se comprometió brevemente con su primo George Neville, que fue creado duque de Bedford en previsión del matrimonio. Su padre, John, apoyó más tarde al tío de George, el conde de Warwick, en una rebelión contra el rey Eduardo IV, y el compromiso fue cancelado. En 1475, Luis XI aceptó el matrimonio de Isabel de York, de 9 años, con su hijo Carlos, el delfín de Francia. En 1482, sin embargo, Luis renegó de su promesa. Fue nombrada dama de la jarretera en 1477, a la edad de 11 años, junto con su madre y su tía paterna Isabel de York, duquesa de Suffolk. El 9 de abril de 1483, el padre de Isabel, el rey Eduardo IV, murió inesperadamente. Su hermano Eduardo, todavía un niño, ascendió al trono como Eduardo V, y su tío, el hermano menor de su padre, Ricardo, duque de Gloucester, fue nombrado regente y protector de su joven sobrino. Gloucester tomó medidas para aislar a sus sobrinos de sus parientes de Woodville, incluida su propia madre, a quienes consideraba ambiciosos. Gloucester actuó rápidamente para interceptar a Eduardo V mientras éste viajaba desde Ludlow, donde había estado viviendo como príncipe de Gales, a Londres para ser coronado rey. Eduardo V fue ubicado en la residencia real de la Torre de Londres, aparentemente para su protección, mientras que su tío Anthony Woodville y su medio hermano Richard Grey, quienes lo habían estado escoltando, fueron arrestados y enviados al castillo de Pontefract. Isabel Woodville huyó con su hijo menor Ricardo y sus hijas, y se refugió en la abadía de Westminster. Gloucester le pidió a Thomas Bourchier, el arzobispo de Canterbury, que se llevara a Ricardo con él, para que el niño pudiera residir en la torre y hacerle compañía a su hermano Eduardo. Isabel Woodville, bajo presión, finalmente aceptó. 2 meses después, el 22 de junio de 1483, el matrimonio de Eduardo IV fue declarado inválido. Se afirmó que Eduardo IV, en el momento de su matrimonio con Isabel Woodville, ya estaba casado con Lady Eleanor Butler. El Parlamento emitió un proyecto de ley, título real, en apoyo de esta posición. Esta medida bastardeó legalmente a los hijos de Eduardo IV, los hizo inelegibles para la sucesión y declaró a Gloucester como el rey legítimo, con el derecho de sucesión revirtiendo a los hijos de Jorge, primer duque de Clarence, otro hermano fallecido de Gloucester, que había sido conjurado en 1478. El tío de Isabel, Anthony Woodville, y su medio hermano Richard Grey, fueron ejecutados por orden de Gloucester el 25 de junio. Gloucester fue coronado rey como Ricardo III el 6 de julio de 1483, y Eduardo y Ricardo desaparecieron poco después. Comenzaron a difundirse rumores de que habían sido asesinados, y parece que se les dio cada vez más crédito, aunque algunos sin duda provenían del extranjero. Según Polydore Vergel, la madre de Isabel hizo una alianza con Lady Margaret Beaufort, madre de Enrique Tudor, más tarde rey Enrique VII, quien se presentó como el pretendiente más cercano al trono entre el partido lancasteriano. Aunque Enrique Tudor descendía del rey Eduardo III, su reclamo al trono era débil, debido a las cartas patentes del rey Enrique IV en 1407, que prohibían el acceso al trono a cualquier heredero de la descendencia legitimada de los tatarabuelos de Enrique, Juan de Gante y Catalina Swynford. Se discute si estas cartas patentes tenían fuerza de ley. Además, había líneas legítimas de Lancaster en las casas reales de Portugal y Castilla. Cualesquiera que sean los méritos del reclamo de Enrique, según Vergel,
Su madre e Isabel Woodville estuvieron de acuerdo en que él debía moverse para reclamar el trono y, una vez que lo hubiera tomado, casarse con Isabel de York para impulsar su débil reclamo. En diciembre de 1483, en la Catedral de Rennes, Enrique Tudor hizo un juramento prometiendo casarse con ella y comenzó a planificar una invasión. En marzo de 1484, Isabel Woodville y sus hijas fueron persuadidas, según la crónica de Crowland, de retirarse del santuario bajo frecuentes intercesiones y terribles amenazas. Ricardo III además hizo un juramento público, prometiendo que no sufriría ningún daño, ni las encarcelaría en la Torre de Londres ni en ninguna otra prisión. Se rumoreaba que Ricardo III tenía la intención de casarse con Isabel de York porque su esposa, Ana Neville, se estaba muriendo y no tenían hijos sobrevivientes. La crónica de Crowland afirmó que Ricardo III se vio obligado a desmentir este desagradable rumor. Poco después de la muerte de Ana Neville, Ricardo III envió a Isabel fuera de la corte al castillo del Serifutón y abrió negociaciones con el rey Juan II de Portugal para casarse con su hermana, Juana de Portugal, y para que Isabel se casara con su primo, el futuro rey Manuel I de Portugal. Enrique Tudor y su ejército desembarcaron en Gales el 7 de agosto de 1485 y avanzaron hacia el interior. El 22 de agosto, Enrique Tudor y Ricardo III lucharon en la batalla de Bosworth Field. Ricardo III tenía un ejército más numeroso, pero fue traicionado por uno de sus nobles más poderosos, William Stanley, y se convirtió en el último rey inglés en morir en batalla. Enrique Tudor tomó la corona por derecho de conquista como Enrique VII. Aunque al principio tardó en cumplir su promesa, Enrique VII reconoció la necesidad de casarse con Isabel de York para asegurar la estabilidad de su gobierno y debilitar las pretensiones de otros miembros supervivientes de la Casa de York. Parece que Enrique deseaba que se le viera gobernando por derecho propio, habiendo reclamado el trono por derecho de conquista y no por su matrimonio con la heredera de facto de la Casa de York. No tenía intención de compartir el poder. Enrique VII hizo derogar la ley de Titulus Regius, legitimando así de nuevo a los hijos de Eduardo IV e Isabel Woodville, y reconociendo a Eduardo V como rey de Inglaterra. Incluso afirmó que Eduardo tenía un reclamo mucho mayor al suyo, lo que así Enrique logró legitimizarse en el trono. Enrique e Isabel necesitaban una dispensa papal para casarse porque la ley canónica desaprobaba la afinidad. Enrique e Isabel descendían, respectivamente, de Juan de Gante y su hermano menor Edmundo en cuarto grado, una cuestión que había causado mucha disputa y derramamiento de sangre en cuanto a qué reclamación era superior. Se enviaron dos solicitudes, la primera más localmente, y la segunda tardó en llegar a Roma y en regresar con la respuesta del Papa. Finalmente, sin embargo, el matrimonio fue aprobado por una bula papal del Papa Inocencio VIII fechada en marzo de 1486, un mes después de la boda, que establecía que el Papa y sus consejeros, como el viaje de ida y vuelta a Roma llevaba muchos meses, y como Enrique, como rey, quería estar seguro de que nadie pudiera alegar que su boda con Isabel era ilegal o pecaminosa, se obedeció primero la solicitud más local, se envió al legado papal para Inglaterra y Escocia, que regresó en enero de 1486. El cardenal Borgie, arzobispo de Canterbury, ofició la boda de Enrique VII e Isabel de York el 18 de enero de 1486. Su primer hijo, Arturo, nació el 20 de septiembre de 1486, 8 meses después de su matrimonio. Isabel de York fue coronada reina el 25 de noviembre de 1487. Dio a luz a varios hijos más, pero solo 4 sobrevivieron a la infancia: Arturo, quien sería príncipe de Gales; Margarita, quien sería reina consorte de Escocia; Enrique, quien sería rey de Inglaterra como Enrique VIII; y María, quien fue reina consorte de Francia. A pesar de que su matrimonio fue un arreglo político, los registros indican que ambos parecen haberse enamorado lentamente el uno del otro. Para mantener la estabilidad y la paz después de terminar una guerra civil que había durado 32 años,
La nueva dinastía Tudor necesitaba poner fin a las disputas entre las familias yorkistas y lancasterianas. Las hermanas de Isabel, Cecilia y Ana de York, y su prima, Margaret Pole. Para complicar aún más las cosas, la imagen pública de Enrique Tudor, transmitida a través del tiempo, solo concuerda con los últimos años de su reinado, donde, cuándo y cómo gastó su dinero se puede rastrear mediante documentos supervivientes, algunos escritos por el propio rey y muchos más que tienen su firma, Enrique R., para indicar que supervisaba las entradas, tanto de sus finanzas personales como de las del reino, documentadas con minucioso detalle. En los archivos nacionales británicos se han conservado cartas escritas por Isabel de York y también registros de su bolsa privada, lo que proporciona evidencia de que el rumor sobre el maltrato de Enrique a su esposa podría ser falso. Isabel era una mujer muy piadosa y una de las pasiones de su vida era la caridad, una de las 3 virtudes teologales de la Iglesia Católica. Regalaba dinero y limosnas en cantidades muy grandes, hasta el punto de endeudarse en muchas ocasiones. También daba generosamente a monjes y órdenes religiosas. Los registros indican que el Palacio de Elsin fue una de las 2 guarderías de los hijos de Enrique e Isabel y ambos son lugares donde Isabel pasó gran parte de su tiempo cuando no estaba en la corte. Un año después de la batalla de Bosworth, un amigo de Enrique Tudor, Thomas Lavelle, comenzó a ampliar y mejorar la propiedad de Elsin para adaptarla a Isabel, su marido y sus futuros hijos, y cuando nació el príncipe Enrique ya estaba terminada con patios interiores y exteriores y amplios lugares de juego para los niños reales. Esto se hizo en gran parte como un regalo, pero se completó en el estilo renacentista más nuevo y, con el tiempo, fue lo suficientemente adecuado para los nietos de Enrique e Isabel y demuestra que era un refugio muy querido para el rey y su esposa. Isabel recibió una gran coronación en la que fue llevada en una barcaza real por el Támesis. Enrique VII fue tan constructor como su hijo y su nieta e Isabel participó en el diseño del nuevo Palacio de Greenwich. La reconstrucción de Greenwich comenzó en 1498. En 1502, el maestro albañil Robert Pertwee recibió un pago por trabajar según un plan descrito como el nuevo plano de Greenwich que fue ideado por la reina. El palacio estaba bien equipado para recibir invitados a gran escala. Los registros son muy claros en cuanto a que la Navidad era un momento estridente y especial para la familia real en general, evidenciado por muchos documentos supervivientes que muestran una corte particularmente animada que lo pasaba de maravilla, con abundantes cantidades de vino importado, grandes cantidades de dinero gastado en carnes asadas y artistas. Enrique también compraba con frecuencia regalos para Isabel y sus hijos. Los libros de cuentas, llevados por Enrique, demuestran que gastó una gran cantidad de oro en telas caras para él, su esposa y sus hijos. Isabel de York no ejerció mucha influencia política como reina debido a su suegra de carácter fuerte, Margaret Pole. Se decía que Isabel era gentil, amable y generosa con sus parientes, sirvientes y benefactores. Un informe afirma que Enrique VII eligió a la elegida de Isabel para un obispado vacante en lugar de la elegida por su madre, lo que demuestra el afecto de Enrique por Isabel y su disposición a escucharla. Parece que amaba los libros y patrocinaba al impresor inglés William Caxton. Isabel de York disfrutaba de la música, el baile y el juego, el último de estos era un pasatiempo que compartía con su marido. También tenía galgos. Como reina, Isabel se encargó de la educación de sus hijos menores. También acompañó a su marido en su visita diplomática a Calais en 1500. Mantuvo correspondencia con la reina Isabel I de Castilla antes del matrimonio de sus hijos. El 14 de noviembre de 1501, Arturo, el hijo de 15 años de Isabel de York, se casó con Catalina de Aragón, hija del rey Fernando II de Aragón y de la reina Isabel I de Castilla. La pareja fue enviada al castillo de Ludlow, la residencia tradicional del príncipe de Gales. Arturo murió en abril de 1502. La noticia de la muerte de Arturo hizo que Enrique VII se derrumbara de dolor, tanto por miedo a su dinastía como por luto por su hijo.
Isabel lo consoló diciéndole que era el único hijo de su madre pero que había sobrevivido para convertirse en rey, que Dios le había dejado un hijo y 2 hijas y que ambos eran lo suficientemente jóvenes para tener más hijos. Sin embargo, cuando regresó a sus propios aposentos, Isabel también se derrumbó de dolor. Sus asistentes mandaron a buscar a Enrique, quien, a su vez, la consoló. Isabel cuidó a Catalina como si fuera una hija. En 1502, Isabel de York volvió a quedar embarazada y pasó su periodo de confinamiento en la Torre de Londres. Su bordador Robinet le hizo una nueva y rica cama con cortinas decoradas con nubes y rosas. El 2 de febrero de 1503, dio a luz a una hija, Catalina, la cual murió unos días después. Isabel de York, que sucumbió a una infección posparto, murió el 11 de febrero, día de su 37 cumpleaños. Su familia parece haber quedado devastada por su muerte y la lloró profundamente. Según un biógrafo, la muerte de Isabel rompió el corazón de su marido y lo destrozó. Otro relato dice que Enrique Tudor se fue en secreto a un lugar solitario y no quiso que ningún hombre acudiera a él. Esto es notable teniendo en cuenta que, poco después de la muerte de Isabel, los registros muestran que él mismo enfermó de muerte y no permitía que nadie, excepto su madre Margaret Beaufort, se acercara a él, incluidos los médicos. Que Enrique Tudor mostrara sus emociones, y mucho menos cualquier signo de enfermedad, era altamente inusual y alarmante para los miembros de su corte. En poco más de 2 años, el rey Enrique VII había perdido a su hijo mayor, a su esposa, a su hija pequeña, y se encontró teniendo que honrar el tratado de paz perpetua enviando a su hija mayor, Margarita, a Escocia. Enrique VII pensó en volver a casarse para renovar la alianza con España con Juana I de Castilla y Margarita, duquesa viuda de Saboya fueron consideradas, pero murió viudo en 1509. Las especificaciones que Enrique dio a sus embajadores describiendo lo que quería en una segunda esposa describían a Isabel. En cada aniversario de su muerte, decretó que se cantara una misa de requiem, se tocaran las campanas y se encendieran 100 velas en su honor. Enrique también continuó empleando a sus juglares cada año nuevo. Isabel tal vez no fue una reina la cual destacó por causar polémicas, pero sí destacó por su amabilidad y compasión con los demás, siendo un claro ejemplo de la amabilidad, aunque sí es verdad que llegó a ser bastante sumisa. Isabel es recordada por su amabilidad y por ser la primera consorte de la dinastía Tudor. Y bueno, espero que les habrá gustado este video y adiós.